Bienvenidos al Día de la Matemática. Prepárate y diviértete mucho. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática o simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema babilonio, este es el número 1, este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro, y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así, y el 11. Se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal, por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36000. Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares, algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste?, el concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas, y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa, no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban, y eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número cero, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era, y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X, donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia, y poco a poco se convirtieron en los números arábigos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sind ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones, y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra, y también por él se llaman así los algoritmos.
Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, también llevaron sus matemáticas a Europa, y en 1202 un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indo-árabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces se han hecho grandes avances. Descartes o Descartes inventó la geometría analítica, Newton el cálculo, por no hablar de los aportes de Gauss, Euler, Emmy Noether y muchos otros. Las matemáticas son la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que se ha hecho esta pregunta filosófica: ¿las matemáticas fueron inventadas por los humanos o ya existían y solo las hemos ido descubriendo? Además, te contamos que tenemos una celebración especial. Está de cumpleaños el número pi. En el mes de marzo, el día 14. Así que todos juntos a celebrar el Día de la Matemática. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué es pi? Matemáticamente se dice que pi es una razón, lo que significa que expresa una relación. En este caso, la relación entre dos medidas, la del diámetro de un círculo con el perímetro del mismo. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro? 1, 2, 3 veces y un poquito más. Lo interesante de pi está en ese poquito más. Nadie lo ha podido calcular con perfecta exactitud. Hace más de 3.800 años, un escriba egipcio llamado Ames dio la primera aproximación de pi cuando dijo: el área de un círculo es similar al área de un cuadrado cuyo lado sea una novena parte más chico que el diámetro del círculo. Esto le daba a pi un valor aproximado de 3.16049 y también inauguraba un problema matemático que ha durado milenios: la cuadratura del círculo. El problema es precisamente que el valor es aproximado, porque pi es un número irracional. Eso significa que no se puede expresar como una fracción. 22 séptimos, por ejemplo, se acerca a pi, pero no es igual. A lo largo de la historia ha habido muchos métodos para calcular pi. Arquímedes encontró uno muy ingenioso. Dibujando polígonos de cada vez más lados, inscritos y circunscritos en un círculo, y calculando sus perímetros, dedujo que el valor de pi estaba entre 3.1408 y 3.1429. Arquímedes llegó a un polígono de 96 lados, pero el matemático chino Zhu Chongxi usó un polígono de 12.288 caras y llegó a un resultado más preciso, entre 3.141592.6 y 3.141592.7. Durante miles de años, estas aproximaciones han sido suficientes para la mayor parte de las aplicaciones prácticas, pero los matemáticos ociosos siguieron encontrando más y más dígitos a lo largo de la historia. A Newton le daba vergüenza pasar tanto tiempo calculando pi. Fue entre 1671 y 1674 que los europeos Gregory y Leibniz descubrieron que un matemático de la India, Madhava de Sangamagrama, había inventado un método llamado de las series infinitas, con el que Abraham Sharp calculó 71 dígitos de pi. Antes del uso de las calculadoras, el récord de dígitos lo logró Daniel Ferguson, 620 decimales. En la actualidad, el uso de computadoras y nuevos métodos han determinado que pi es igual a 3.141592653589 y billones de dígitos más.
Una de las propiedades más interesantes de esta constante numérica es que la serie de dígitos parece ser completamente al azar. No hay patrones repetidos y ningún dígito aparece con más frecuencia que otros, por lo que hay quien piensa que tiene algún significado cósmico. Claro, es un número trascendente, aunque esa es otra propiedad matemática. Por cierto, el nombre griego de pi no se lo pusieron los griegos, sino que se usó por primera vez en el siglo XVII, porque con la letra pi empieza la palabra perímetro. La popularizó Leonhard Euler en el siglo XVIII. A quienes les gusta memorizar dígitos de pi se les llama pifilólogos. Akira Haraguchi tiene el récord mundial. En 2006 recitó 100,000 dígitos y se tardó 16 horas, haciendo pausas cada hora solo para tomar agua.